I had nothing but heart. Saludándole en el amor del Señor, deseando and ricas y trouble. abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a comenzar con nuestro estudio en la meditación del complemento de la carta a los Efesios, donde veíamos cómo conectaba el cuerpo con la cabeza, la cual es Cristo, y uno de los grandes énfasis era la iglesia, el cuerpo de Cristo. En su contraparte y complemento, Colosenses va a exaltar a Cristo como lo más preeminente y le va a dar la connotación como la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Colosenses, el hincapié que hace es Cristo, la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, estas dos cartas se complementan mutuamente y tienen muchos pasajes paralelos entre ellas. Miren qué interesante. Tienen varios pasajes que se complementan y van en paralelo. Cuando enfatizamos a Cristo como la cabeza de la iglesia, es cuando comprendemos que Pablo nos va a mostrar a nuestro Señor como todo suficiente para nuestras necesidades. Por eso le digo, mire, haga la idea en esta introducción, cómo se ve un cuerpo sin cabeza. Primero, no es funcional. Segundo, no es lógico. Y tercero, está muerto el cuerpo. Por lo tanto, es muy bueno estudiar estas dos cartas en paralelo, ver los puntos en comunes y poder hacer la conexión entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, ahora va a ser Colosenses la cabeza, dando vida y articulando correctamente el cuerpo. También quiero que veamos algunos puntos introductorios bien notorios. ¿Qué pasa con la ciudad? Colosas era una de las 3 ciudades más importantes, junto con Hierápolis y la Odisea. Y estaban localizadas a unos 200 kilómetros al sureste de Éfeso. Tenía riqueza mineral, mucho comercio y había una gran mezcla de población judío-gentil. Y estaban muy cerca estas 3 ciudades una de la otra. Con respecto a la iglesia, aquí hay algo bien llamativo a diferencia de Éfeso. En Éfeso Pablo fue quien levantó esa iglesia y estuvo ahí 3 años con los hermanos. En cambio, la iglesia de Colosas nunca fue visitada por Pablo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1 de esta misma carta. Uno de los convertidos por Pablo en Éfeso fue un hombre llamado Epafras. Y este varón Epafras residía en Colosas. Entonces vea la conexión, por favor. En sus 3 años de ministerio en Éfeso, uno de los convertidos llamado Epafras residía en Colosas. Por lo tanto, este varón llevó el mensaje del evangelio de regreso a su hogar y a través de su ministerio se funda la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 7, Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 13. Y este grupo tal vez se reunía en la casa de Filemón, el cual vivía en Colosas. Colosenses capítulo 4, versículo 9, y podemos observarlo en toda la carta de Filemón. Esas cartas tan maravillosas personales que escribe el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el contexto de escribir esta carta? Había una crisis. Pablo estaba preso en Roma. Epafras fue a visitarle e informarle que una nueva enseñanza estaba invadiendo la iglesia y le estaba causando problemas. A esta herejía se le conoce actualmente como el gnosticismo, con G, gnosticismo. Y viene desde el griego gnosis, y que significa conocer. Por lo tanto, estos herejes insistían en el saber. Y decían tener un conocimiento superior de las cosas espirituales.
Este tipo de doctrina era una mezcla de verdad cristiana, legalismo judío y filosofía griega y misticismo oriental. Fíjese lo inconsecuente que es esta enseñanza. Ojo, y esta enseñanza está entrando fuerte nuevamente a las iglesias. Mezcla de cristianismo, legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. Esto es lo que se denomina un sincretismo religioso. Se unifican diversas filosofías y doctrinas y se forma una enseñanza o una doctrina aparte. Estos herejes enseñaban que toda la materia es mala, incluyendo el cuerpo. Y de esta manera Dios no podía entrar en contacto con esta materia, ni con nosotros, nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo ellos explicaban que fue creado el mundo? A través de distintas emanaciones de Dios. No era el Dios verdadero, sino que distintas fuerzas provenientes de Dios habían creado todo. Y como ellos asumían que Cristo tuvo un cuerpo humano, Él solamente fue una de estas emanaciones y no verdaderamente el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo creo que usted se está dando cuenta para dónde apunta esto. En el capítulo 1 lo vamos a observar. Lamentablemente los testigos de Jehová creen en esto. Tienen una raíz gnóstica de pensamiento. Ellos consideran que Cristo fue el primer ser creado, pero no el preeminente. Y consideran a Cristo menor que el Padre y al Espíritu Santo solamente un poder activo de Dios. Entonces ahí está la idea de las emanaciones, pero no el Dios verdadero. Vamos entonces a la carta, solamente considerando el último punto importante. Hoy por hoy, así como estos falsos maestros de Colosa, hay quienes le dan a Jesucristo un lugar de eminencia, pero no le dan el lugar correcto. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, que es uno de los que más se acerca a esta falsa enseñanza, Jesús fue un gran profeta, fue en algunos aspectos el Hijo de Dios, pero fue creado, no creador. Y ahí es donde está el punto de conflicto terrible. Vamos entonces a leer Colosenses y vamos a comenzar desde el capítulo 1. Obviamente del 1, versículo 1 y 2 está la salutación de Pablo a la iglesia de Colosa. Y después en Reina Valera 1960, desde el capítulo 1, versículo 3 al 13, al 14, desde el 1, 3 al 14, Pablo le pide a Dios que les conceda sabiduría espiritual. Se fija que es muy similar a lo que se presentaba en la carta a los Efesios. ¿Ya? Muy similar a lo que se presentaba en la carta a los Efesios. Entonces, aunque el énfasis de la carta es Cristo la cabeza de la iglesia, quiero meditar el día de hoy bajo el tema, y todo va a redundar prácticamente solo en el capítulo 1. Vamos a observar solamente el capítulo 1. Vamos a presentar: Cristo es preeminente en 5 cosas. Cristo es preeminente en 5 cosas. Y cuando hablo de preeminente significa que está por sobre todo. Vamos a leer entonces, a partir del versículo 3, Colosenses 1:3, y dice así la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer esa primera sección y vamos a mostrar en qué es preeminente Cristo. No se olvide, en el primer capítulo hay 5 puntos en donde Cristo es preeminente o lo relacionado a Él. Vuelvo y repito, la palabra preeminencia significa que tiene el mayor sitial de honra y el primer lugar en todo. Vamos a descubrir que esta hermosísima carta de 4 capítulos nos va a enseñar mucho. Vamos entonces. Lo primero que vamos a ver desde el 1, capítulo 1, versículo 1 al 12, es la preeminencia en el mensaje del Evangelio de Cristo. Cristo es preeminente en su Evangelio. ¿Qué pasaba con los falsos, con los gnósticos? Tenían un mensaje, pero ese mensaje era sin poder. Tenían enseñanza de los ángeles, Dios emanando poder, pero no actuando directamente en muchos casos. Tenían reglas legalistas, eran practicantes del ascetismo, tenían disciplina corporal. El problema era que su mensaje no tenía ningún poder transformador de vidas. A diferencia de esto, el verdadero mensaje del Evangelio que va a presentar el apóstol Pablo es el Evangelio de Cristo, que fue presentado también a los colosenses, y le da el énfasis el apóstol Pablo que sí transforma vidas. Sí transforma vidas. Escúchenme bien algo que es importante. El mensaje del Evangelio de Jesucristo no hace mejores personas. Se lo digo con calma. El mensaje del Evangelio de Jesucristo, y que fue claramente predicado a los gentiles por el apóstol Pablo, no hace mejores personas, hace nuevas criaturas. ¡Yujú! ¡Ajá! Hay una diferencia entre ser buena persona a ser nueva criatura. Por eso todos aquellos que predican un evangelio diferente, por muy moralista que sea la temática de su mensaje, nunca va a tener el impacto transformador del mensaje dado por Cristo, donde Él es el centro y el motor. Por eso el mensaje del evangelio se basa en la obra de la cruz, por lo tanto es un mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro, es el motor, el eje y el combustible de la salvación. Y el apóstol Pablo presenta esto a través de al menos 3 puntos claves. Primero les presenta cómo se salvaron. Dios usó a la persona de Epafras para llevar el mensaje de Pablo, a diferencia de la situación con Éfeso, que fue directo, Dios usando al apóstol. Ahora usó un intermediario que fue Epafras. Lo segundo que les presenta en esta sección que hemos leído es las evidencias de su salvación. Y se demostró a través de la fe, la esperanza y el amor. Es llamativo que estos 3 elementos, fe, esperanza y amor,
También el apóstol Pablo lo presenta en primera a los Corintios 13:13, donde presenta al amor como preeminente, lo mayor y lo más notable, principalmente el mayor de los dones otorgados por Dios, porque Dios es amor. Y el tercer punto notable es que Pablo va a orar por el crecimiento, a partir del versículo 9 al 12, va a orar por el crecimiento. ¿Ah? Por eso pide sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual que también pedía a los hermanos de Éfeso va a ir directamente relacionado al crecimiento del creyente. ¿Por qué? La salvación es una experiencia personal con Jesucristo. Y no es solamente aceptar un conjunto de doctrinas, es aceptar vivir junto a una persona en el día a día. Esa es la diferencia. Hay religiones que le presentan un conjunto de doctrinas, tratando de hacer buenas personas, pero el Evangelio es presentar doctrinas, un mensaje claro, transformador, y finalmente es producir una asociación de relación constante de vida con la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hay una diferencia notable. Y dentro de las peticiones, el apóstol Pablo presenta 5 peticiones directas a favor del crecimiento del creyente en Colosa. Número 1, que puedan conocer la voluntad de Dios. Número 2, que anden de una manera que agrade a Dios. Mire qué interesante esto. Póngame mucha atención, por favor. Número 3, que se esfuercen por llevar fruto. Ese es el crecimiento. No te esfuerces, hermano mío, para tratar de salvarte. Deja la salvación en manos de Dios. Esfuérzate por dar fruto digno de arrepentimiento. Número 4, que comprendan mejor la palabra. Sobre todo en estos tiempos, esto es clave. Necesitamos una buena comprensión y aplicación del mensaje de Cristo en tiempos de terrible apostasía. Y finalmente, que conozcan el glorioso poder de Dios. Ese poder que nos energiza para avanzar y poder llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver desde el 13 al 14, versículos 13 al 14, y si gusta los leo de nuevo estos 2 versículos. Colosenses 1, 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahora vamos a hablar de la preeminencia en la creación. Primero la preeminencia en la cruz. La preeminencia en la cruz. Primero estaba la preeminencia en el mensaje de Cristo. Ahora la preeminencia la tiene la cruz de Cristo. Ahí está la demostración del amor de Dios y la eficacia de la salvación. Con la resurrección vino la eficacia de la vida eterna. Con la muerte de Cristo en la cruz vino la eficacia de la salvación consumada. En su cruz, es su cruz, escúcheme bien, es su cruz o es la cruz la que hace que Jesucristo sobresalga de los hombros arriba más que cualquier otra persona en la historia. Si hay algo que marca la diferencia sustancial entre Cristo a cualquier otro profeta, como algunos lo comparan, o un simple maestro, es que ninguno de estos personajes, por grande que haya sido Buda, Mahoma o los que quieran presentar las distintas religiones y doctrinas, solo Cristo muere en lugar del ser humano en la cruz, y solo Cristo hay una tumba vacía que testifica su resurrección. ¿Ah? Los líderes religiosos mueren, pero únicamente el Hijo de Dios murió en la cruz por los pecados del mundo y resucitó al tercer día desde la tumba. Por ahí se dice que Cristo fue solamente un ángel
que vino en apariencia de hombre. Pero la pregunta sería, ¿qué ángel alguna vez murió para redimir los pecados, para ponernos en libertad? Ahora, si fuésemos a la doctrina que algunos enseñan, despegada del verdadero evangelio, ¿qué reglas religiosas alguna vez han dado el perdón de los pecados? Por lo tanto, la cruz es preeminente, pero no es que tenga el primer lugar sola. La cruz cobra preeminencia por la víctima que murió en esa cruz. Y ahora vamos a entrar a la segunda sección de Colosenses capítulo 1 y se va a maravillar de varias cosas. Desde Colosenses 1:15 a Colosenses 1:23 va a hablar de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y después de Colosenses 1:24 al 29 va a hablar del ministerio de Pablo a los gentiles. Leamos desde el 1:15 al 23. Escúchalo bien. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Escúchelo bien, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y después Pablo va a presentar su ministerio a los gentiles. ¿Se fija la estrecha relación que tiene con la carta a los Efesios? Ahora, aquí hay un puntito clave. Voy a insistir. Los testigos de Jehová son los que mejor representan a este grupo de herejes que estaban atacando la doctrina de Pablo en la iglesia de Colosa. Entonces, por medio de Epafras va a llevar la corrección a las malas doctrinas que estaban entrando. La palabra primogénito de toda creación. ¿Sabe cómo la entienden estas personas? Como el primer ser creado. Primer ser creado. Entonces rebajan a Cristo del sitial de Dios y lo ponen como un mero hombre. Aunque reconocen que es el Hijo de Dios, lo ponen como un mero hombre. No le dan el sitial de ser Dios en esencia. Para corroborar todo esto y para ellos enfatizar su punto de doctrina, si usted no lo sabía, ojalá lo sepa, y si lo sabe, refuércelo. Ellos manipularon completa y absolutamente la Biblia. La Biblia de los testigos de Jehová es una de las Biblias más terriblemente adulteradas. Si no lo cree, googléelo, le doy permiso. Investíguelo. Y se va a dar cuenta cómo han mutilado textos y han tergiversado otros textos. Ahora,
Veamos el ordenamiento en las preeminencias. No se olvide que le presenté que en el capítulo 1 hay 5 tipos de preeminencia que toman el primer lugar y el protagonismo. Entonces, desde el 1:13 al 14 está la preeminencia de la cruz. Eso ya lo presentamos. Ahora viene la preeminencia en la creación, desde el 1:15 al 17. ¿Qué pasaba con estos falsos maestros? Ellos aducían, presentaban de que Dios hizo los mundos, todo lo creado, mediante una serie de emanaciones de su poder. Y que Cristo era una más de esas emanaciones y resultado de estas emanaciones. Es decir, Cristo nunca fue un creador en esencia, sino que fue creado y ahora ocupa un lugar eminente, pero no el primer lugar. Por el contrario, el apóstol Pablo afirma que Cristo no es así, sino que es Dios en esencia. Dice que Él es la imagen. ¿Qué significa que sea la imagen? Que es la reproducción exacta, que es la reproducción exacta de Dios. De tal manera que Cristo no es solo una de las criaturas de Dios, sino lo más alto, el primogénito de toda la creación. El término primogénito no se refiere aquí al factor tiempo, vale decir, como si Cristo fuera lo que Dios creó en primer lugar. Ahí está el error más garrafal, sino que se refiere a posición. Entonces, preeminente, Cristo, aquí, preeminente en la creación, no significa que haya sido el primero creado, no involucra factor tiempo, involucra factor posición. Él es el creador por excelencia. Por eso es el primogénito de todas las cosas, porque en Él subsisten y están antes de todas las cosas, está antes de todo. Por lo tanto, todas las cosas fueron creadas por Él. Y ahí hay que ligar con San Juan capítulo 1. Fueron creadas por Él y para Él. Y Él en sí es el que mantiene unidas todas las cosas. La palabra subsisten, desde el griego, traducido a nuestra lengua, significa que las mantiene unidas. Entonces aquí hay un error terrible. Estas personas ponen a Cristo como parte de la creación. Y el apóstol Pablo, cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, está enfatizando que Él tiene el primer lugar y está antes que todo, creándolo todo. Y si las cosas ahora tienen unidad permanente, es porque Cristo le da esa unidad permanente, que después también la va a trasladar a la iglesia. Como Cristo es la cabeza también de la iglesia, también mantiene a la iglesia unida. Como Cristo es el creador de todo, mantiene al universo en acción y en armonía. Esa es la idea. Que Dios les bendiga. Y ahora desde el 1:18 al 23, 1:18 al 23, y yo daría un consejito a los testigos de Jehová, si hay alguno que me llegue a escuchar en algún momento. Lea completo el pasaje, por favor, no lea un texto aislado, un versículo aislado, léalo completo, y el mismo pasaje por sí solo está hablando. Por favor, no seamos grotescos en eso. Desde el 1:18 al 23, 1:18 al 23, ahora el apóstol Pablo nos va a presentar la preeminencia en la iglesia. Entonces, fíjese el orden. Cristo tiene preeminencia en su mensaje, Cristo tiene preeminencia en la cruz, Cristo tiene preeminencia en la creación, Cristo tiene preeminencia en la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza. La iglesia es la nueva creación y Él es el principio de esta nueva creación. Así como Él dio origen a todo lo creado, Él es el que dio origen a la iglesia. ¿Cuándo realmente surgió la figura de la iglesia? Cuando es traspasado el costado de Cristo y sangra y también fluye agua. El agua y la sangre es el símbolo de la iglesia. La resurrección de Cristo es la que le da el título al trono de la preeminencia.
porque Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Es el primero que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Y es llamativo que en este capítulo aparece respecto a Cristo el concepto totalitario, el todo, mostrando el reinado universal de Cristo sobre todo lo que existe. Después, cuando veamos Efesios 2, desde el 11 en adelante, vamos a entender de mejor forma el significado también del cuerpo que Pablo le da en esta carta a la iglesia. Y se va a dar cuenta que es totalmente complementario a lo que presentó allá en Efesios. En el caso de los falsos maestros, ellos enseñan, predican doctrinas raras, doctrinas difusas. Pero aún así, Pablo contraataca poniendo a Cristo como la cabeza creativa universal y la cabeza corporativa de la iglesia. Él es el primogénito de la creación, el primogénito de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, Él tiene la prioridad, el primer lugar y la soberanía. Ahora vamos a la sección final del capítulo 1, por favor, y veamos el ministerio de Pablo a los gentiles. Cuando hagamos la conclusión, el consejo y la consigna, le va a quedar todo muy bien claro. Ministerio de Pablo a los gentiles. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Note por favor, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús, ahí está la clave. Estar en Cristo Jesús significa estar reconciliados por la obra de Cristo para con Dios el Padre. Y cierra el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso sí que es importantísimo y es necesario que la iglesia lo tenga claro en los días presentes. Entonces vamos a la quinta preeminencia en el ministerio de Pablo. En cada uno de estos puntos, el que tiene el primer lugar, el protagonismo es Cristo. Cristo tiene el protagonismo en el mensaje del Evangelio, el protagonismo en la cruz, la cual fue el elemento para salvación. Cristo tiene el protagonismo en la creación y en la nueva creación que es la iglesia. Por lo tanto, Cristo tiene la preeminencia en la iglesia como la cabeza de la iglesia. Y ahora Cristo va a tener el primer lugar, el centro, el eje y la potencia en el ministerio de Pablo. Pablo, si usted hace memoria, cuando fue convertido, y en el libro de los Hechos capítulo 9 aparece, él hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Con eso ya se sometió al señorío de Cristo. Por lo tanto, el señorío de Cristo, su preeminencia sobre todas las cosas, era lo que le daba sentido a la vida y al ministerio de Pablo. Se sujeta al señorío de Cristo y le da el primer lugar en todo. Ese fue realmente el corazón de la vida y el ministerio de Pablo. ¿Es así en su vida, ministro del Señor? ¡Yuhu! ¿Es así en mi vida?, me pregunta el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude
para tener este sentir que tuvo Pablo. Esto permitía que Pablo viese los sufrimientos propios como los sufrimientos por amor a Cristo. Y en el versículo 24 Pablo nos dice que habían sufrido como Cristo sufrió. Y él consideraba que esos sufrimientos eran parte de la cruz de Cristo. ¿Ah? Ojo aquí, entiéndeme bien. Lo voy a explicar con calma nuevamente. Pablo no dice que habían sufrido como Cristo sufrió, ni que sus sufrimientos eran parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Lo que está expresando aquí el apóstol Pablo es que así como Cristo sufrió por otros, también él sufría por otros. Y su sufrimiento era por amor al cuerpo, la iglesia. Era claro que Pablo no podía compararse al nivel de Cristo, pero tomaba referencialmente los sufrimientos de Cristo en base al amor sacrificial, la empatía, ponerse en el lugar del otro, sufrir por causa del otro. Por ende, su sufrimiento era a favor del cuerpo, la iglesia. La palabra que se usa para sufrimiento aquí no es la misma palabra en griego que se usa para los sufrimientos de la cruz. Habla más bien del sufrimiento durante su ministerio terrenal, sufrimiento que el pueblo de Dios experimenta al procurar vivir por Cristo en un mundo hostil. Ahí es donde entendemos que cuando nosotros cargamos la cruz de Cristo, no es que padezcamos la misma intensidad de los dolores de la cruz de Cristo, pero sí somos partícipes de esa capacidad de ponernos en el lugar del otro por amor al cuerpo de Cristo. Pablo también describe el misterio, esa verdad acerca de Cristo y de la iglesia que habían estado ocultos en tiempos remotos, pero que ahora había una revelación. Y esto lo vimos claramente en Efesios capítulo 3. Y lo que expresa Pablo en este misterio, aplica a 3 áreas. Número 1, el misterio de la iglesia, versículos 24 y 26 de este capítulo. 2, el de cómo Cristo mora en el creyente, lo presenta en el versículo 27. Obviamente sabemos que ahora mora a través del Espíritu Santo. Y número 3, el de la persona de Cristo, la plenitud de Dios. Y eso lo vamos a ver claramente después cuando entremos a la temática del capítulo 2. El ministerio de Pablo era equilibrado, predicaba, enseñaba y advertía. Por eso la predicación de los ministros de Dios tiene que tener este ingrediente: predicación, enseñanza y advertencia. Predicación, enseñanza y advertencia. ¿Para qué? Para llevar a la verdad al que estaba en mentira, sacar del error al que estaba en error y posicionar firme al que está en el camino de la verdad, para evitar las falsas enseñanzas. Y si hubiese un tema total en la carta a los Colosenses, es: Cristo es todo lo que necesitan. Entonces comienzo por la consigna. La consigna y lema para el día de hoy es: Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Segundo punto, el consejo. ¿Por qué Cristo es todo lo que necesitamos? Porque en Colosenses, principalmente ya a partir del capítulo 1, Pablo presenta la idea de que estamos completos en Él, porque el cuerpo necesitaba una cabeza, y esa cabeza es Cristo, la cabeza invisible que se mueve a través de cabezas visibles, los ministros de Dios. Cristo nos permite estar completos en Él. Y es todo lo que realmente necesitamos. A veces sustituimos esta verdad por meros dogmas, por meras reglas, por meras disciplinas rituales, pero no en base
a la verdadera doctrina cristocéntrica. El apóstol Pablo, por favor, entiéndelo bien, no desempeña su ministerio por su propio poder. Él lo dejó claramente establecido. Él sabía que Dios obraba con poder a través de él. Por lo tanto, amado ministro del Señor, amada iglesia de este tiempo final, no olvidemos esto. Estamos completos y plenos en Cristo. El ministerio se lleva adelante bajo la directriz, bajo la dirección del Espíritu Santo y potenciado por el Espíritu Santo, siguiendo el conducto de un equilibrio entre el Espíritu y la palabra, para que la cabeza, que es Cristo, coordine bien al cuerpo, que es la iglesia. Necesitamos conocer la mente de Cristo, y para conocer la mente de Cristo es necesario vivir no solo en el Espíritu, es decir, andar conforme Él pide, sino entender lo que pide a través de estudiar la Biblia a conciencia. 3 conclusiones al cierre. Conclusión número 1. Como hubo falsos rebajando a Cristo, poniéndolo en el lugar de un ser creado, en los días de Pablo, esta doctrina sigue vigente y afectando a algunos en la iglesia que no entienden realmente quién es Cristo. Número 2. Ya hemos entendido que el Señor Jesucristo es preeminente en 5 cosas fundamentales. Él lleva el centro del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ser cristocéntrico. Número 1. Tenemos que entender la importancia de la cruz de Cristo para salvarnos. Número 2, tenemos que entender que Cristo es el que creó todas las cosas y también es el creador de la iglesia, su cuerpo. Como número 3, como número 4, ahora entender que Él es la cabeza de la iglesia que le da sentido al cuerpo. Y número 5, que Él tiene el primer lugar y nos direcciona y nos potencia para llevar adelante el ministerio de la predicación, de la enseñanza y de la advertencia a un mundo que se está cayendo a pedazos. Saludos de paz, amor y bendición desde Don David a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.